Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de una secta llamada Verdad Suprema o Aum Shinrikyo, conocida también como Aleph. Dicha secta es conocida por los ataques terroristas que perpetraron en Tokio. Fue una situación que alarmó sinceramente muchísimo a la sociedad nipona, que era uno de los países con menos niveles de criminalidad. Siento no haber podido subir tantos vídeos este mes anterior, pero por motivos personales no he podido subir más. Pero espero que a partir de este mes pues todo vuelva un poco a tranquilizarse y pueda volver a subir los vídeos que habitualmente subo más o menos. Dicho todo esto, comencemos. Aum Shinrikyo o Verdad Suprema fue una secta apocalíptica japonesa encabezada por Shoko Asahara, cuyo nombre real es Chizuo Matsuzomo, que perpetró ataques terroristas contra la población civil de Tokio en marzo de 1995. Actualmente, dichas sectas se denominan Aleph, es decir, se cambiaron el nombre. Su nombre deriva de la sílaba sánscrita Om o Aum, que representa el sonido del origen del universo y que le da la fuerza o el poder espiritual a un mantra, seguido por los kanji Shin, que sería verdad, realidad, y Ri, que sería, por otra parte, razón, justicia, y Kyo, que en este caso sería enseñanza, fe y doctrina. En japonés, Kyo se usa como sufijo en el nombre de varias religiones. La separación de la sílaba Om en 3 caracteres representa la creación, el mantenimiento y la destrucción del universo. Según las palabras del propio fundador, el concepto de Shinri representa la base de las enseñanzas presentes tanto en Buda como en Jesucristo que los humanos deben seguir. Aum Shinrikyo es un sistema de creencias sintético que incorpora las facetas de la cristiandad de Asahara con interpretaciones idiosincráticas del yoga y las escrituras del Nostradamus. Los estudios se desarrollan de acuerdo a un especial sistema de entrenamiento que se llama Kogaku, en el que una nueva etapa es solo conseguida tras superar unos exámenes favorablemente. Los exámenes son, por una parte, teóricos, pero también pueden ser prácticos, basados en ejercicios en sesiones de meditación con base en el yoga. Varios ejemplos de estos exámenes serían alcanzar la reducción del consumo de oxígeno, que es comprobada con sensores, cambios en la actividad electromagnética del cerebro y la reducción del ritmo cardíaco. Desde el punto de vista de Asahara, la doctrina une las 3 escuelas budistas principales, que serían Theravada, dirigida a la iluminación del individuo, Mahayana, el gran vehículo destinado a ayudar a los demás, y el tántrico Vajrayana, de iniciaciones y mantras secretos y meditaciones avanzadas. En su libro de iniciación compara las etapas de la iluminación de acuerdo al Yoga Sutra de Patanjali con el camino de las 8 etapas budistas, afirmando que estas 2 tradiciones tratan la misma experiencia pero con palabras bastante distintas. Otras creencias incluyen la práctica del Shaktipat yógico, que es la transmisión directa de la energía espiritual entre el gurú y el estudiante, y la experiencia del cuerpo espiritual en otros planos. Algunos miembros de dicha secta llevaban en la cabeza unos electrodos que conectaban sus mentes y transferían la energía con el maestro. En el momento de su detención, Asahara llevaba puesto La doctrina de Aleph es una mezcla de varias tradiciones cuya deidad reverenciada es Shiva, una deidad que simboliza el poder de la destrucción en la tradición hindú. De hecho, el señor Shiva de Aleph, también conocido como Samantavhadra Kuntu Thangpo o Adi Buda, deriva de la tradición Vajrayana tibetana y no tiene conexión realmente con el Shiva hindú.
Asahara dentro de Aum tenía un carácter semidivino y la exaltación de su figura era continua, ya que ésta aseguraba ser al mismo tiempo Cristo y el primer iluminado desde Buda, de modo que estaba presente tanto en imágenes aceptadas dentro de la liturgia de Aum como de citas. Aum asume su existencia en el mundo moderno imitando algunas de las estructuras de gobierno y organización. Los miembros pasaban a formar parte de distintos ministerios en los que desarrollaban sus propias labores de soporte para el culto. La modernidad les permitía tratar de poner en práctica los estudios sobre armas eléctricas de Nikola Tesla o tener la influencia de la fundación de Isaac Asimov como modelo de Aum, un grupo de élite de científicos evolucionados espiritualmente, obligados a vivir bajo la tierra durante una etapa de barbarie, preparándose a sí mismos para el momento en el que resurjan y reconstruyan la civilización. En 1987, después de volver de la India, en donde afirma haber alcanzado su objetivo final, la iluminación Shoko, consigue seguidores y discípulos de manera exponencial. Cambia oficialmente su nombre y comienza el registro del grupo Aum Shinrikyo. Las autoridades se muestran inicialmente bastante reacias a concederles el estatus de organización religiosa y congela el proceso de registro. El grupo no es reconocido legalmente hasta que se resuelve su apelación en el año de 1989. La orden monástica se establece mientras los nuevos seguidores siguen uniéndose más y más. El culto tenía un especial interés en llegar a la población estudiantil, siendo uno de los vehículos de enganche más habitual sesiones de lectura de obras tanto religiosas como seculares o profanas. Una parte muy importante de los creyentes es que tenían titulaciones superiores en universidades y trabajos con cierta responsabilidad. También parte de estos seguidores en Japón eran estudiantes de universidades de élite. Muchos han hablado de las promesas del grupo de hacer más significativas las vidas de los jóvenes a los que se les exigía un alto nivel académico y que se veían obligados a tener carreras laborales exitosas. La vida monástica de Aum les obligaba a salir totalmente de estas situaciones, dejar a sus familias o integrarlas en Aum y abandonar toda actividad anterior dentro de la sociedad. Los objetivos principales para captación, como otras sectas, eran aquellas personas que tuvieran dudas sobre su propia existencia. Asahara era el portador de la verdad absoluta y podía revelarla a todos los miembros de la secta. Sus libros eran lectura ineludible para el creyente de Aum. El movimiento recibió el estatus oficial de religión del gobierno japonés en el año de 1987 y creció de manera muy rápida entre las clases medias de las principales ciudades japonesas. Se calcula que por el año de 1995 eran unos 9.000 miembros en Japón y que tenía hasta 40.000 seguidores en países como pudieran ser Sri Lanka, Alemania, Estados Unidos o Rusia, entre otros tantos. De esta manera la secta se iba expandiendo poco a poco a distintos países en los que obtuvieron recursos, formación y armamento con los que más adelante llevaría a cabo sus diferentes crímenes y atentados. El grupo se convirtió gradualmente en un culto del apocalipsis, convencido de que el mundo iba a terminar en una tercera guerra mundial y que solo ellos podrían sobrevivir. También se volvió mucho más violento, secuestrando, hiriendo y matando a sus rivales, incluso utilizando agentes químicos y biológicos en algunos de los ataques. Desde su ansiado reconocimiento como organización religiosa hasta la ejecución de 8 de sus miembros de mayor relevancia, entre ellos el líder, la secta consiguió poner en marcha una estrategia de negocio que le ayudó a mantener a sus seguidores al mismo tiempo que llevaba a cabo ataques impulsados por creencias apocalípticas en los que empleaban armas que progresivamente pasaron de convencionales a no convencionales, además de la clara relevancia que supone la figura del líder de la secta.
En junio de 1994, algunos miembros liberaron sarín en la ciudad de Matsumoto, matando a 13 personas. A este ataque se le conoce como el incidente de Matsumoto. En la mañana del 20 de marzo de 1995, 5 discípulos de la secta colocaron bolsas plásticas llenas de sarín en estado líquido en los vagones del metro de Tokio y las perforaron con la punta de los paraguas justo antes de abandonarlos. Como resultado de este atentado murieron 13 personas y más de 6.000 resultaron intoxicadas y afectadas de diversas formas. Tras los primeros indicios, algunas autoridades sospechaban de que este ataque podía haber sido realizado por Corea del Norte, pero después las autoridades acusan a Aum Shinrikyo de ser cómplices o autores del atentado, así como de una serie de incidentes de menor escala. Decenas de discípulos son detenidos y las sedes de Aum son totalmente registradas. En una de las sedes se encuentra un helicóptero ruso con el que tal vez se pretendía llevar a cabo un atentado de mayor escala, quizás rociando la capital con algún agente químico o biológico. El juzgado ordena la detención de Shoko Asahara y la policía lo descubre meditando en una pequeña habitación incomunicada de un edificio propiedad de Aum. El ataque de 1995 causó un gran impacto en Japón, un país que se enorgullecía de su baja criminalidad y de su cohesión social. También generó muchísimas preguntas sobre por qué la policía no había investigado las supuestas actividades criminales anteriores por parte de dicha secta. Por otra parte, como consecuencia de los atentados, la organización fue totalmente descabezada. Muchas de sus sedes fueron desmanteladas y se encontraron con el rechazo absoluto por parte de la población japonesa. Fueron procesados por la ley antisubversiva y acusados de la muerte de 27 personas, aunque finalmente la organización no fue prohibida. Durante los juicios a los miembros de la secta de 189 acusados, fueron 12 condenados a muerte. Shoko Asahara fue sentenciado a muerte en la horca el 27 de febrero de 2004. Los abogados de la defensa basaron su estrategia en el supuesto desorden mental de Asahara, a quien consideraban incapaz de soportar un proceso judicial. Además, insistían en su inocencia, mientras sostenían que la culpa del ataque en el metro y de otros desmanes criminales cometidos por la secta fueron obra de sus seguidores. Asahara fue condenado además por otros 12 crímenes. Aparte de los asesinatos del metro, la mayor parte de los homicidios de los que se le responsabiliza tuvieron como víctimas abogados de los disidentes de la organización o de personas que luchaban legalmente contra los lavados de cerebro practicados por la secta y su progresiva marginación social. Finalmente, fue ejecutado junto a otros 6 miembros el 6 de julio de 2018. Tras el abandono del liderazgo por Asahara durante el juicio, se trasladó el liderazgo de culto a sus 2 hijos varones, los Rinpoche, a pesar de que las mayores eran las hermanas. En 2000 la organización cambió el nombre a Aleph, encabezada por Fumihiro Hoyu, antiguo portavoz de Aum, que había estado en prisión por otras causas distintas a los atentados. El culto de Aleph reniega de los atentados, pide perdón cada año por su perpetración, niega la posibilidad de entrar a los miembros de Aum que estuvieran vinculados a los mismos y crea un fondo de compensación para todas las víctimas. A pesar de todo esto, mantienen algunos textos de Asahara como referencias doctrinales, aunque han eliminado el derecho que reconocían a acabar con la vida de otras personas, siguen siendo acusados de ser una secta destructiva dentro de Japón. El grupo está desde el año 2000 bajo vigilancia. Esto permite a las autoridades durante 3 años prorrogables capturar sus comunicaciones y registrar sus instalaciones en
entre otras cosas sin permiso judicial previo. Sigue siendo considerada una amenaza para la sociedad. El 8 de marzo de 2007, Fumihiro Yohu, ex portavoz de Aum Shinrikyo, anunció que abandonó Aleph junto con sus seguidores y planea establecer una nueva organización. El grupo de Hoyu, llamado Hikari no Kwa, que significa el círculo de la luz, afirma estar comprometido con unir la ciencia, la religión y la creación de una nueva ciencia de la mente humana, intentando alejar al grupo de su historia criminal y dirigirlo así hacia sus raíces espirituales. El 31 de diciembre de 2011, Makoto Hirata, sobre el que recae la acusación de ser uno de los perpetradores del atentado en el metro de Tokio el 20 de marzo de 1995, se entregó a la comisaría del distrito de Marunouchi. Aseguró que se entregó porque estaba cansado de huir y portaba una mochila con decenas de miles de yenes, según detalló la agencia local de noticias Kyodo. El 3 de junio de 2012, la sospechosa Naoko Kiruchi es detenida en la prefectura de Kanagawa gracias a la colaboración ciudadana. Por su parte, el 15 de junio del mismo año fue detenido el último fugitivo del atentado, Katsuya Takahashi, en un cibercafé situado en el barrio de Ota, al sur de Tokio. El dependiente del establecimiento la había reconocido y no dudó en avisar a la policía. Dicha secta aún tiene muchos seguidores activos, incluyendo gente culta y preparada en la población. Las autoridades extremaron precauciones de seguridad ante posibles ataques en represalia por el ahorcamiento del líder durante la ejecución de la sentencia el 6 de julio de 2018. Como ya comenté anteriormente, la secta se había ido expandiendo en distintos países a lo largo de los años, operando en las ex repúblicas soviéticas durante los tiempos turbulentos que siguieron al colapso de la Unión Soviética, pero la región se ha vuelto más importante a lo largo de los años. A finales de marzo de 2016, Montenegro llegó a expulsar a 58 extranjeros sospechosos de asociación con Aum Shinrikyo. Se reunieron en un hotel que habían alquilado en ese pequeño país de la ex Yugoslavia. 4 eran de Japón, pero 43 eran de Rusia, 7 de Bielorrusia, 3 de Ucrania y 1 de Uzbekistán, según el Ministerio del Interior. Hubo redadas que se llevaron a cabo en Rusia a principios de abril de 2016 y se dirigieron contra 25 propiedades. El grupo es ilegal en Rusia, pero según la fiscalía es posible que tenga hasta 30.000 seguidores allí, donde ha estado presionando para obtener donaciones de la gente. En su momento, las autoridades abrieron una investigación criminal porque creían que las actividades del grupo comportaban violencia y daños a la salud de los ciudadanos. Aum Shinrikyo está considerada una organización terrorista también en Estados Unidos, al igual que en otros muchos países, entre ellos Rusia, como ya comentamos, pero Aleph y Hikari no Kwa son legales en Japón, aunque están designadas como religiones peligrosas y sometidas a una vigilancia especial, como ya comenté anteriormente. ¿Qué os ha parecido esta extraña secta? ¿Qué os ha parecido el comportamiento que tienen? ¿Qué pensáis exactamente? Por favor, dejadlo en la cajita de comentarios. Espero vuestras respuestas y hasta la próxima.